Os bendigo para que en el día de hoy recibáis gracia y para que en el día de hoy pongáis en vuestro corazón la palabra que va a realmente cambiar vuestro ADN espiritual. La semana pasada estuvimos viendo la palabra de Dios en parte en Efesios 2 del 1 al 2 y nos hablaba de que antes de conocer a Cristo nosotros vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados y no teníamos más remedio que seguir la corriente de este mundo, regida por el príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia, Satanás. Y esta era nuestra vida. No importaba cuánto me pudiera esforzar, mi problema espiritual no podía ser solucionado. No importara todo el dinero que pudiera ganar, o no importara los amigos que pudiera tener, no tenía más remedio que vivir bajo la influencia de aquello que Satanás me había dado desde hace muchos años y me tenía atrapado. Nosotros hemos vivido ese tipo de vida, pero por fe en Jesucristo, que nos es dada por gracia, somos salvos. En Juan 19:30 dice la palabra de Dios que Jesucristo en la cruz, sus últimas palabras al entregar su espíritu, antes de entregar su espíritu, dijo: consumado es. Él lo acabó todo en la cruz. Pero lo tenemos que entender bien. ¿Qué es realmente lo que Jesucristo acabó en la cruz? La salvación. Consumado es. Ya no tienes que esforzarte más. Ya no tienes que sufrir por la condenación del pecado que trae. Has sido libre de toda cadena de Satanás que operaba en nuestras vidas y en nuestra línea familiar. Jesucristo ya lo ha hecho todo por vosotros. Consumado es. Porque estaba muerto, realmente, como espiritualmente estábamos muertos, por mucho que nos esforzáramos, no podíamos hacer nada, porque éramos como un cadáver. Aunque le digas levántate o corre o vete allí, por mucho que se esfuerce, no podía salir de su destino, que es estar en ese estado espiritual. Cuando Jesucristo vino a nuestras vidas, nos trajo vida. Y desde ese momento, todo lo que estaba muerto dentro de nosotros empezó a vivir. Nos hizo nuevas criaturas. La ley de vida en Cristo Jesús me libró de toda ley del pecado y de la muerte. Nos hizo libre de toda maldición. Y rompió toda cadena de Satanás. Por fe en Jesucristo, que nos ha dado por gracia, somos salvos. Pero hoy tengo que darme cuenta y entender una cosa. Que Él dijo consumado es. Acabó con la salvación. Pero hoy es el comienzo. Hoy debéis comenzar. Desde el momento que recibo a Jesucristo, soy hecho hijo de Dios. Eso no lo va a quitar nadie. Habéis recibido la salvación. Pero tenéis que abrir vuestros ojos espirituales y daros cuenta, hoy tengo que empezar esa guerra espiritual. Así como se abran mis ojos espirituales y entienda este mundo espiritual, vais a recibir respuesta. Así como abráis vuestros ojos espirituales y entendáis esta guerra espiritual y de que yo tengo que dar victoria, tengo que tener victoria en el culto, así vais a recibir respuesta. Si no, no queda otra cosa que frustración. Mirad la palabra que hemos leído hoy. En Cristo, realmente, porque Él es la vid, como pámpanos, con Cristo traemos fruto. Pero sin Él realmente no somos nada. No podemos hacer nada. Os tenéis que dar cuenta de esto. ¿Cuál es mi guerra espiritual? Ya Cristo nos ha dado la victoria. Mi guerra espiritual, ¿qué es? Estar pegado a Cristo. Permanecer en Él. Por eso os bendigo para que hoy tomáis este título de oración. Vosotros ya os habéis dado cuenta, pero lo tengo que tener presente porque el culto es importante para mí. Si pierdo el culto, lo pierdo todo. Si por alguna situación llego a tener una condición espiritual en la que yo no puedo escuchar la voz de Dios, poco a poco me voy marchitando. Se va apagando esa llama de Dios.
¿Y qué queda? Frustración. ¿Qué queda? Lo que trae Satanás a nuestras vidas. ¿Soy hijo de Dios? Sí. ¿He recibido salvación? Sí. Pero no tengo más remedio que seguir en esa corriente del mundo, siendo engañado. Dios nos creó para ser felices, no infelices. Él acabó todos nuestros problemas para que pudiéramos disfrutar de eso. ¿Qué es lo importante? Que hoy en el culto tengas victoria. Os bendigo para que seáis esos pámpanos pegados que están juntos con Cristo, que permanecen en Cristo. Esa es la clave, ahí tenéis la victoria. Cuando abro mis ojos espirituales y me doy cuenta de esto, os vais a dar cuenta de que Él empezará a edificar vuestra vida. Por eso Dios nos ha llamado a tener una guerra espiritual. Ya tenemos una vida eterna que nos va a traer, que vamos a poder disfrutar toda una eternidad. Pero ¿y ahora? Yo ya tengo todo eso es mío. Pero hoy, ¿qué tengo que hacer? Permanece en mí. El permanecer en Cristo, ¿qué hace? Me hace tener fruto. Por supuesto, esto no tiene que ver con la salvación, ¿verdad? Esa guerra espiritual, como ya he dicho. La salvación ya es vuestra. Sois hijos de Dios. Oréis mucho, oréis poco, deis muchos cultos, deis poco culto. Ya sois hijos de Dios. Pero cuando yo tengo victoria en esta guerra espiritual, ¿qué ocurre? Realmente puedo disfrutar del Evangelio. Mi naturaleza no es la del Evangelio, pero cuando doy culto, cuando le miro a Él y realmente permanezco en Él, veo sus frutos. Por eso os bendigo para que tengáis victoria durante la semana. Tengo que abrir esos ojos para identificar lo espiritual. Entonces tendré victoria. Si continuamente os volvéis esas personas que hacen esta batalla espiritual, os daréis cuenta. El problema del pasado es plataforma. Os daréis cuenta, mi problema de hoy no es un problema, sino que es un itinerario que Dios está permitiendo. ¿Para qué? Para sanarme, para bendecirme, para que recibáis respuesta. Permanece en mí. Si permanecéis en mí, realmente traeréis fruto. Hemos leído que dice la palabra de Dios, ya estáis limpios. ¿Qué quiere decir? Ya vuestra condenación, habéis sido libre de eso. Sois libres de todo problema espiritual. Ya Dios lo ha acabado todo espiritualmente en la cruz. Estáis limpios, sois hijos de Dios. Pero recordad, fuera de mí no podéis tener fruto. No importa lo que te esfuerces, fuera de mí no puedes tener victoria. No hay nada. Por eso nuestra guerra espiritual no es otra que permanecer en Él. Que mi pensamiento esté conectado en Él. Por eso la oración de 24 horas. Por eso el culto entre semana. Por eso el diario de oración. ¿Por qué? Porque fuera de Él no puedo hacer nada. Y yo continuamente, sin darme cuenta, ¿qué hago? Vuelvo a mi yo. Vuelvo a lo material. Vuelvo a dejar a Jesucristo fuera de ese trono y me vuelvo a sentar yo. ¿Pero qué dice hoy la palabra? Fuera de mí no podéis tener fruto. Si hoy vosotros habéis tomado esa elección de venir aquí a dar culto a Dios, os doy la enhorabuena porque estoy seguro de que ese fruto va a aparecer en vuestra vida. Por eso estáis aquí. Realmente habéis recibido bendición. ¿Por qué? Al dar culto a Dios, ¿qué estamos haciendo? Permaneciendo en Él. Y ese culto influencia directamente a vuestras vidas, a vuestras emociones, a vuestro estado espiritual, incluso a vuestro campo. Vais a ver que la oscuridad empieza a ser quebrantada. ¿Por qué? Es el fruto.
El fruto de permanecer en Cristo. Es que he empezado a creer en Dios y parece que me vienen más problemas. No es eso, sino que la oscuridad se está quebrantando. Así como abres tus ojos espirituales y te das cuenta de ello, vas a recibir esa respuesta y no vas a ser engañado. No es que haya más problemas. Satanás está envidioso. Satanás se opone a que os juntéis a la palabra, a que la palabra permanezca en vosotros. Si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, sois mis discípulos y vais a tener fruto. Dios no os ha llamado para daros la salvación simplemente. Es que además quiere que tengáis frutos. ¡Qué gran bendición! ¿Cómo voy a poder tener frutos? Teniendo victoria en esta guerra espiritual. No es que tenga que hacer otra cosa, permanece en mí. Fuera de mí, nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, tendréis fruto, y esto es para gloria de Dios. ¿Cómo vais a dar la gloria a Dios? Dios mismo, Él va a recibir toda su gloria porque vuestras vidas van a tener fruto, tienen fruto. Simplemente he dado culto a Dios y toda la oscuridad se ha ido quebrantando y el plan de Dios, la promesa de Dios se ha ido cumpliendo en mí. Simplemente le he dado mi vida, le he puesto como dueño y señor de mi vida y Él me ha ido guiando en cada uno de mis pasos. Vais a ver los cambios en vuestra vida. ¿Qué es eso? Fruto. ¿Cómo vienen esos cambios? ¿Cómo disfruto yo de esto? Permaneciendo en Él, teniendo esa relación cercana con Él. Y eso es algo que Dios os ha dado y por el cual podemos dar gloria a Dios. Aunque están aquí presentes, pero yo esta semana en meditación, meditando en la palabra que he recibido y por la cual he estado orando, y este es el mensaje que Dios me ha dado. Entonces, hoy están aquí también presentes, pero yo me di cuenta que mi familia ha cambiado mucho. Sobre todo mis hermanas, yo veo que Dios las ha bendecido mucho y las ha hecho cambiar. Hace 3 años hubo una conferencia de Europa en París, y a la cual Enrique venía conmigo y también mi madre. Y en esta conferencia a mí me quedaban unos meses para graduarme ya del seminario, acabar los estudios, y me acuerdo que mi pastor y yo ya estábamos orando para poder volver a España, incluso levantar una iglesia. Entonces, en esa conferencia de Europa fue cuando le informamos al pastor Ryu, en nuestro título de oración, y de las respuestas que íbamos recibiendo en el campo. Y al acabar la reunión, el pastor Ryu pues dijo que Toñín no se podía ir a España. ¿Por qué? Pues es importante que Toñín pudiera estar haciendo ministerio en España, pero es que Toñín tiene muchas cosas que hacer. Es que una persona que se ha preparado como Toñín, que habla el coreano además, pues tiene que trabajar conmigo, estaba diciendo. No le puedo enviar ahora mismo. Las puertas para predicar el Evangelio a todas las naciones se están abriendo. Y Dios nos está utilizando para cumplir su plan. En ese momento, Enrique y también mi madre se dieron cuenta de la noticia, ¿no? Recibieron la noticia. Entonces yo me acuerdo mi madre que me decía, yo que llevo 10 años esperándote, que te envié bien pequeñito a Corea para prepararte, ser pastor y aquí juntos poder hacer una iglesia, pero bueno, parece ser que ahora pues no es posible, ¿no? Y mi madre dijo, a mí como madre me gustaría que volvieras y estuviéramos juntos y hagamos una iglesia. Pero si para la evangelización del mundo es más importante y vamos a influenciar más al mundo que necesita realmente a Cristo, permitiendo que tú estés allí, pues gloria a Dios, es mucho mejor. Y ya el último día yendo hacia el aeropuerto, donde mi madre iba a coger el avión a España y yo hacia Corea del Sur,
Yo me acuerdo que ella me dijo, entonces, pues si Dios tiene un plan más grande, que es la evangelización del mundo, a mí lo que me queda es hacer que toda la familia entre dentro del Evangelio para apoyar eso tan importante que Dios quiere hacer a través de ti. Y dije, amén. De verdad que es una mujer de fe, ¿verdad? Que ponía por delante el plan de Dios, que pone por delante el plan de Dios antes que su propio plan. Yo veía la gloria de Dios realmente ahí. Y Dios, me doy cuenta, o me he dado cuenta esta semana, de que está respondiendo a ese título de oración. Y daba gracias a Dios porque mi familia está cambiando mucho y lo siento por hablar de algo tan personal, aunque están aquí presentes, pero de verdad, gloria a Dios. Y me doy cuenta de que ese título de oración que mi madre tenía, Dios lo ha estado cumpliendo. Esta semana he podido hablar con mi madre también y sonriendo yo la decía, tienes que tener mucha paz. ¿Tú te acuerdas de esto? Yo le explicaba esta historia. Dios está obrando. Mamá, ten paz porque de momento no tienes ningún dolor. Estás bien, estás en cama, pero estás bien. Pero ¿qué es lo más importante? Que eso que tanto tú deseabas, eso que realmente es bendición, no simplemente para mí hoy o para mi mañana o para lo que queda el resto de mi vida, sino eso que es realmente bendición para generaciones, que es eterno, que la gente pueda entrar al Evangelio, que la línea familiar pueda entrar al Evangelio. Esa bendición Dios la está cumpliendo a través de tu enfermedad. Yo daba gloria a Dios. Así que estate tranquila. La enfermedad no es el problema, sino es el método o el itinerario que Dios está usando para que todos puedan entrar dentro del Evangelio. Y me doy cuenta de ello. Llevamos varios meses, 4 o 5 meses dando culto así por internet y cuando hablo con vosotros entre semana en los darapanes, veo que vuestro estado espiritual ya ha cambiado totalmente. Había gente que todo el rato se quejaba, gente que todo el rato estaba como con grandes problemas, la situación se les echaba mucho por encima, pero simplemente han empezado a dar culto y ya han cambiado. La situación es igual. Entre ellas mis hermanas, claro. Entonces yo esta semana daba gracias a Dios. ¿Por qué? Es algo que no le he dicho a ellas. Hablaba con mi madre y mi padre, que le estaba al lado escuchándolo, que él que me decía, me parece que yo también voy a tener que creer en Jesucristo y ser hijo de Dios. Digo, ¿por qué dices eso ahora? Porque aquí todo el mundo está bien, pero soy yo el único que está mal, me decía. Digo, normal, papá. Pero bueno, ya te llegará el horario, tú no te preocupes. Llegará el horario en el que, aceptando a Jesucristo y siendo hijo de Dios, vas a llegar a estar bien. Entonces, ¿qué me di cuenta? Hasta mi padre que no cree en Dios se ha dado cuenta. ¿El qué ha cambiado? Mi madre sigue en cama. Mi estado espiritual. Han tomado la decisión de poner a Jesucristo como mi dueño y Señor, teniendo victoria en el culto, en sus tiempos personales, permaneciendo en la palabra, y Dios ha dado su fruto. ¿Qué fruto? Que yo me di cuenta de que antes no lo entendíamos, de que hemos sufrido mucho. ¿Por qué? Por mi pensamiento. Porque lo veo con mi nivel. Porque no confío en Dios y en su soberanía, como hablábamos en la escuela de Evangelio. Era mi yo, era lo que yo quería. Nadie quiere tener a su madre así en cama, ¿no? Pero de verdad que yo doy gracias a Dios por eso. Porque totalmente está cambiando a toda la familia. La evangelización de la familia se está cumpliendo. Toda la vida ha permanecido en fe en Jesucristo y Dios, ¿qué está haciendo? Dando su fruto. En este horario, mirando una eternidad. No es cuánto voy a vivir, es que eso no es importante. Ni cómo voy a ir a Dios, si no vamos ni en cuerpo ni siquiera. Mi padre se daba cuenta. ¿Por qué? Al principio, pues mis hermanas, todos, pero mis hermanas que están allí más cerca, yo como estoy más lejos, no la han pasado bien. Hemos llorado, estábamos muy sensibles, toda la situación os podéis imaginar. Mi madre está en la misma situación, pero mi estado espiritual ha cambiado completamente.
¿Qué tengo ahora? La victoria. ¿Por qué? Tengo la seguridad de que Dios realmente obra. ¡Qué gran bendición! ¿Por qué? Está todo bajo control. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, tendréis fruto. Gloria a Dios. Y es lo que está ocurriendo. Por eso yo me daba cuenta de esto esta semana. ¿Qué hemos hecho? Guerra espiritual. ¿Qué ha cambiado? Mi estado espiritual. Y está bien. Y podemos dar gracias a Dios. Y veo la respuesta. Yo me di cuenta de que simplemente enfocándome en Dios y al ver su plan, todo empieza a cambiar y el fruto empieza a aparecer. Entonces, para mí decía, es que Dios quiere que, además de que mi familia sea salva, quiere que tengan fruto. Es que de verdad que todos ellos son gente para hacer la evangelización del mundo. Por eso, todo lo que ha pasado. Por eso, Dios lo ha permitido. ¿Para qué? Para que experimentemos el Evangelio. Para que pongamos esa base, esos fundamentos importantes en nuestra vida de fe. Porque sí, no. Para que tengáis fruto, para que tengáis respuesta, para que vuestra vida tenga fruto y ese fruto realmente permanezca. Para que seáis testigos. Por esto, desde hoy comienza esa guerra espiritual. Es que mi mujer, es que mi situación, mi trabajo, en el colegio, mis amigos, mi pareja, no te preocupes, empieza a hacer esta guerra espiritual, en silencio. No hace falta que le digas nada. Ten victoria en el culto y verás cómo el ambiente familiar cambia. Verás cómo mis emociones, mi estado espiritual cambia. La elección que cambia mi ADN espiritual. Os bendigo para que disfrutéis de esta bendición. Por eso, cambia tu ADN espiritual. ¿Cómo? Concentrándome en Dios. Entonces, soy realmente restaurado. La oscuridad empieza a ser quebrantada. Como he dicho antes, no es que parece que me vienen más problemas. La oscuridad se está quebrantando. Eligió la fe, eligió el Evangelio y Dios obra. No son problemas, es un itinerario. Simplemente me he concentrado en Dios, a través del culto y mi vida se ha ido restaurando. ¿Cómo lo ha hecho? Es un milagro. Toda la oscuridad se ha ido quebrantando. He puesto mi conclusión en Cristo y Dios me ha ido sanando. La situación es la misma, pero hoy puedo disfrutar del Evangelio. La situación es la misma, pero hoy puedo decir, tengo gozo. Hoy puedo decir, en Jesucristo se halla la paz. Hoy puedo decir, Dios es bueno. Hoy puedo decir, Dios me da la respuesta que necesito en el momento, en el horario que realmente es importante, que justo lo necesito. He puesto mi conclusión en Cristo y Dios me ha traído sanidad. Antes me cabreaba por todo. Discusión en el trabajo con mis compañeras, había mala relación, mal ambiente en la empresa, en el trabajo, era tan difícil. Pero simplemente he tenido victoria dando culto a Dios. ¿Y qué ha ocurrido? Mi ADN espiritual ha empezado a cambiar. Tengo victoria. El reino de Dios se establece, la oscuridad es quebrantada y el ambiente cambia. Os bendigo para que empecéis esta guerra espiritual. No es otra cosa, permanece en mí. He decidido caminar para Cristo y Dios me ha dado las respuestas necesarias. Dios ha abierto las puertas necesarias para que su voluntad se esté cumpliendo. Por eso, en una situación o en la situación que estáis viviendo en el día de hoy, ¿qué es lo más importante?
que si yo no elijo bien, Satanás me ataca usando las heridas del pasado. Si vosotros no elegís bien, si vosotros no desafiáis en el culto, Satanás me ataca usando las heridas del pasado. Hoy también, desde Ecuador, se han conectado al culto. Allí son las 5 de la mañana. ¿Cuántos de vosotros se conectarían si hacemos el culto a las 5 de la mañana? ¿Alguno de vosotros? Estoy seguro que sí. Los que estáis experimentando esto, vamos, yo no me pierdo esto, si es que esto es vida para mí. Fuera de él, hoy lo hemos leído, no hay nada. Si es que esto es todo. Pues con este corazón le he dicho que te conectes. Es que otra vez tengo tanta dificultad, tantos problemas, tal. Conéctate a la vida, conéctate a Jesucristo. Da culto a Dios. Simplemente me he concentrado en Dios y Él restaura mi vida. Pongo mi conclusión en Cristo a través del culto y Él obra con sanidad. Empiezo a caminar con Él y Él me da las puertas y los encuentros de bendición para que su plan se esté cumpliendo. Empiezo a ser usado por Él. ¡Qué gran bendición! Como es a las 5 de la mañana, mejor. Si no es por conclusión, sé que no te vas a levantar. No va a ser un domingo de, un domingo por la mañana no tengo nada que hacer. Bueno, a ver qué dice Toñín hoy. No va a ser un domingo así. De verdad, si me levanto a dar culto, con ese corazón. Somos esos pámpanos y tenemos que estar pegados a la vid. Si yo no tomo esa decisión, mi estado espiritual, mi ADN, no cambia. Entonces, ¿qué ocurre? Satanás, que es astuto, viene usando las cosas del pasado y me ataca con heridas. Es que tu familia es así. Es que tu carácter es así. Es que tú no tienes esto o lo otro. Por eso os bendigo para que hoy podáis elegir bien delante de Dios. Hoy habéis elegido bien, porque habéis venido aquí a dar culto. El ADN espiritual, en el momento que te aferras al pacto y haces tu conclusión de fe, depositas tu fe en Cristo, Satanás se derrumba. En el momento que doy culto a Dios y recibo la palabra de Dios, toda oscuridad que me rodea se derrumba totalmente. Es quebrantada. El problema de la línea familiar es quebrantado cuando yo me aferro a Cristo. Permanece en mí. Si no decido con el Evangelio, el problema espiritual familiar se repite y más, y yo no cambio. Es que no hay método. Fuera de mí nada podéis hacer. ¿Lo entendéis, verdad? Sin darme cuenta, empiezo a vivir de la misma forma o en los mismos problemas, atado a las mismas cosas que mis padres. No cambia. ¿Por qué? Porque es un mundo espiritual. Así como te das cuenta, así como abres tus ojos espirituales y depositando tu fe ahí, desafías para permanecer en él, vas a recibir respuesta. Si no te das cuenta, no la recibes. Por eso os bendigo para que el día de hoy os despertéis espiritualmente. Si no doy culto, no tengo victoria. Dejar de pensar en otras cosas, que no es ni por mi jefe, que no es ni por esta situación o la otra situación o el coronavirus. No le echéis la culpa al coronavirus, que está haciendo su función para que la gente conozca a Cristo y experimente el Evangelio. Si no doy culto, no tengo victoria. Si no tuvierais problemas, no le buscaríais a Él. Dar gracias por vuestros problemas. Hoy, aférrate al pacto y todo acaba. Soy ese pámpano pegado a la vid. Entonces tendréis esa victoria. Conclusión. Permanece en mí. ¿Qué ocurre? En el momento que yo estoy permaneciendo en Cristo, ¿qué es eso? Muy fácil. Durante la semana, ¿qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que lees? ¿Qué es lo que ves? Ahí es. ¿En qué piensas la mayoría del tiempo? Eso es en lo que estás permaneciendo. Yo no estoy 24 horas leyendo la Biblia ni escuchando el mensaje. Tengo mi tiempo de ver Netflix.
pero yo permanezco en Cristo. Entonces vivo con victoria. Yo me di cuenta, porque yo también soy débil, que en el momento que me salgo, otra vez soy engañado. Hace un momento, en mi iglesia también. ¿Por qué? Ves una situación, te frustra. Pero en el momento que vuelvo al Evangelio, en el momento que conecto mi pensamiento, miro la dirección de Dios, ¿qué veo? El plan. ¿Qué veo? Lo importante. ¿Qué veo? La guía de Dios. Ah, bueno, pues si es que no, pues Dios está diciendo que no. Gloria a Dios. Él es el que me guía. Permanece en mí. Entonces, mi forma de hablar, os daréis cuenta que cambia. Soy restaurado completamente, mi actitud cambia. A la hora de enfrentar problemas, soy otra persona. Ya no me agobio ni me estreso por cualquier cosa. ¿Por qué? Realmente tengo seguridad de que Dios está conmigo. Hay un momento que me viene la fe donde le puedo encargar todo a Él. Entonces, ¿qué veo? Que mi forma de hablar cambia. Mis ojos empiezan a cambiar. Y no estoy hablando del color. Estoy hablando de que la forma en la que veo las cosas las interpreto de forma diferente. Cuando permanezco en el Evangelio y permanezco en Cristo y tengo victoria en el culto, lo que ocurre durante la semana lo veo con los ojos espirituales. ¿Sabes qué es lo que significa eso? Que no soy engañado. A esta persona parece que está diciendo esto o que se está poniendo contra mí, pero no es así, sino que es Satanás. Diariamente lo veo, gente que se quiere acercar a Dios y cómo gente de alrededor o situaciones se ponen en contra. ¿Para qué? Para que esa persona no escuche el Evangelio. Satanás no tiene otro objetivo. Por eso la guerra espiritual. Satanás, ¿qué es lo que quiere? Que la gente no reciba salvación. Así están bajo sus brazos y él puede hacer lo que quiera. Porque eso es lo que él quiere. Él vino para matar, robar y destruir. Para ponerse entre medias, porque el significado de Satanás es divididor. Para dividir entre Dios y al hombre, porque fueron creados para estar juntos. Satanás se quiere poner siempre entre medias para que no miréis a Dios, porque sabe que si miráis a Dios, todo es restaurado. Sabe que si os aferráis a la simiente de la mujer que vino para aplastar la cabeza de la serpiente, Jesucristo, sabe que en el momento que os aferráis a Él, toda la oscuridad es quebrantada. Entonces Satanás no quiere que escuchéis el Evangelio. Y dice, bueno, pues si lo escuchan, por lo menos que se duerman en el culto. ¿Para qué? Para que no lo entendáis. Bueno, aunque vayan a la iglesia y canten alabanzas, no importa. Pero que no entiendan el Evangelio, que no cojan la palabra hoy. Ese es el objetivo de Satanás. Algo más. Bueno, han escuchado la palabra. Uy, parece que están teniendo victoria en el culto. Bueno, pues por lo menos que no lo compartan a otros que no conocen a Cristo. Porque si lo comparten, pues van a venir al Señor. Si ellos se aferran al pacto, uy, la oscuridad se va a empezar a quebrantar. Y se opone para quitaros la victoria. ¿Cómo Él lo hace? Haciendo que no permanezcáis en Él. Utilizando cualquier herramienta que Él pueda usar. Si yo abro mis ojos espirituales y empiezo a ver el mundo espiritual, me doy cuenta. El darse cuenta es la respuesta. En el momento que yo me di cuenta, no, yo he orado en el nombre de Jesucristo. En ese momento toda la oscuridad es quebrantada. Os bendigo para que tengáis ese estado espiritual y os deis cuenta de ello. En el nombre de Jesucristo, toda obra de Satanás que se opone. No es esta persona, sino que es Satanás. Quebranta a Satanás. Y después bendice a esa persona para que realmente pueda conocer el Evangelio. Esa es la voluntad de Dios. Dios lo desea. Espera. Espera el horario. Verás cómo Dios te va a dar ese horario. ¿Que no te lo da todavía? Bueno, es porque Dios ha preparado algo más. Una anciana de aquí de mi iglesia, anciana no de edad, sino de cargo de iglesia,
me dijo, Toñín, que estoy orando porque tu madre sea sana. Yo le dije, pues yo 100% no, 300% creo que Dios la puede sanar, pero no creo que ahora la sane. Y se me quedó así mirando, y, ¿por qué? Digo, ¿por qué? Porque Dios está obrando grandemente en mi familia a través de esta situación. Esta situación es la bendición de nuestra línea familiar. Y Dios está usando a esa cabeza de familia que es mi madre. Y Dios está continuando su obra a través de esta situación. Entonces, ahora mismo, no creo que la vaya a sanar, la dije. Pero puede que en un tiempo la sane y acabe participando en el culto con sus hijos y con su marido. Yo creo que Dios le puede dar esa respuesta a la anciana Rosy. Toda la línea familiar, y lo va a ver. ¿Para qué? Para gloria al Padre. Si no lo ve, pues también gloria al Padre. ¿Por qué? Dios es el que da. Y de verdad que doy gracias a Dios. No es la situación, sino que mis ojos espirituales han cambiado. Entonces mi oración cambia también. No solo eso, bueno, tiene relación, o ya lo he explicado, mi forma de entender las cosas es diferente. Entonces puedo tomar decisiones que realmente mueven el mundo espiritual, decisiones que cambian mi ADN espiritual. Os bendigo para que todo lo que hagáis en el día de hoy o todo lo que hagáis durante toda vuestra vida, lo hagáis delante de Dios dentro del Evangelio. Entonces en vuestra vida va a haber fruto. No me hagáis fórum diciendo que, ay, es que yo quiero permanecer en él. Permanece, no importa. Lo hagas bien o lo hagas mal, si es que es Dios el que lo hace. Es por gracia, no os preocupéis. Tú pon eso simplemente en tu corazón y empieza a hacer esa guerra espiritual. Uy, pues esto me impide recibir gracia. Pues empieza a orar por ello. No seas engañado. Os bendigo para que esta semana tengáis victoria de esta forma. Cuando yo permanezco en Él, mi forma de hablar empieza a cambiar, mis ojos espirituales se empiezan a abrir y empiezo a tomar decisiones y empiezo a entender las situaciones de forma diferente. Esto es lo que te lleva a tener victoria. Si yo no permanezco en Él, de verdad que no puedo tener victoria. Si yo no tengo victoria en el culto, no puedo tener victoria. La palabra que recibes hoy es permanecer en Él. Ya lo dije la otra vez, yo todas las semanas lo confirmo. ¿Cómo sé que Dios está conmigo si ni le veo, ni le siento, ni nada? Porque veo que la palabra se cumple. En mí, en las personas que tengo cerca, en las personas con las que yo comparto la palabra, veo que Dios está obrando con su palabra en vuestras vidas. De verdad que Dios está con nosotros. Ahí me doy cuenta. De verdad que a Dios le agrada esta iglesia por Zoom. Lo veo así. De verdad que a Dios le agrada a cada uno de vosotros, porque veo su obra. Entonces hoy, tomar esa resolución. Dios, que pueda afrontar toda situación con el Evangelio. Os bendigo para que pongáis este título de oración en vuestras vidas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque tú solucionaste todo en la cruz. Bendícenos, Señor, para abrir nuestros ojos espirituales y empezar esa guerra espiritual. Dios Padre, como dice tu palabra hoy, si permanecemos en ti realmente tenemos fruto. Bendícenos, Señor, para desechar todo malentendido que pueda haber en nosotros. Bendícenos, Señor, para realmente tomar la conclusión en lo importante que es permanecer en ti. Dios Padre, gracias porque nos has escogido para salvación y también para tener fruto. Bendice a cada uno de los creyentes para que a través de esta semana y de esta palabra que hemos recibido, su vida esté llena de frutos. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén.